Hola gente, bendiciones y abrazos, les habla Yeseda desde Colombia, esta vez con un nuevo devocional, una nueva prédica, un nuevo mensaje. Espero este devocional les sea de bendición a sus vidas, espero les edifique. Y bueno, hoy nos encontramos en el devocional número 15. En este devocional número 15 yo te voy a hacer una pregunta que es muy recurrente es muy importante que reflexiones sobre esta pregunta. Es muy importante que tú pienses en esta pregunta y hagas una autorreflexión, que te examines a ti mismo y puedas como que meditar con respecto a la temática que te voy a tratar hoy. Y bueno, con respecto a la pregunta del día de hoy, a la temática del día de hoy del devocional número 15, te planteo la siguiente pregunta. ¿Valoras y agradeces lo que Dios te da? ¿Valoras y agradeces lo que Dios te da? Muchas veces en muchos aspectos de nuestras vidas nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos de lo bueno que Él es con nosotros, nos olvidamos de todo lo positivo, y cuando somos probados, cuando somos de alguna manera estamos en una situación de crisis, vemos cómo se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo bueno, y de alguna manera desagradecemos, no somos agradecidos con lo que ya hemos ganado y con la ganancia que ya tenemos, y en el momento que precisamente se nos voltea la tortilla, nosotros también nos volteamos y le damos la espalda a Dios. Entonces es algo muy recurrente, es algo que es un problema en la sociedad y de alguna forma afecta mucho. Y bueno, teniendo en cuenta esto, les voy a leer el versículo del día de hoy. El versículo que es Primera de Corintios 15:57. Entonces dice así la Biblia: pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo muy directo, muy puro, porque de alguna manera se sabe que, el versículo nos llama la atención. El versículo directamente nos llama la atención, y el mensaje que llega a nuestras vidas, el mensaje que llega a nosotros, y lo que nos dice este versículo claramente es que debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos da la victoria por medio de Jesús? ¿Por qué es por medio de Jesús? Porque Él se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el principal motivo para dar gracias. Porque la humanidad, el ser humano, nosotros, estábamos en una situación en la que estábamos ligados a tener una condenación, porque de alguna manera, si Dios no se hubiera sacrificado por nosotros, el pecado nos hubiera arrastrado, el pecado nos hubiera hecho mucho daño, y el diablo se hubiera podido aprovechar de que Dios no envió a su Hijo para hacer ese sacrificio para salvar nuestras vidas. De alguna manera Dios nos salvó la vida, nos salvó la existencia por medio de ese sacrificio que Jesús hizo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ese es el principal motivo para dar gracias, porque la humanidad estaba ya llevada a ser condenada por nuestros errores, por nuestros pecados y por todo lo pasados que éramos en ese tiempo, porque estábamos pasados de la raya. Estábamos pasados de la raya literalmente, y Dios lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesús para quitar todo ese pecado de encima, para quitar esas cargas de encima. Cada vez que le daban un latigazo a Jesús, cada vez que le hacían derramar sangre a Jesús, de alguna manera él estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos.
porque literalmente nosotros merecíamos ese castigo, no lo merecía Jesús, que era el Hijo de Dios, un ser santo, sin mancha, que se hizo hombre para que fueran perdonados nuestros pecados. Y de alguna manera ese es el principal motivo para dar gracias, porque Él nos redimió, Él nos dio redención y vida eterna para que nuestros pecados fueran perdonados. Y de alguna manera no somos agradecidos con eso. Y de alguna manera olvidamos el sacrificio que Jesús nos dio para que estuviéramos aquí presentes. Y lo podemos aplicar en el contexto, ya no en este contexto espiritual, sino en el concepto de la vida en muchas cosas. Hay mucha gente de que si tiene riquezas, se queja de otras cosas, de que Dios no me hace feliz en otras cosas, de que de alguna manera sientes que el dinero no te llena, la fama no te llena, que en muchos casos, claro, pues eso es cierto, la fama no es lo esencial. Cuando, no sé, tienes problemas familiares, tienes problemas de alguna manera emocionales, pero de alguna manera al principio como que se le pide a Dios abundancia, y cuando se tiene abundancia se desagradece es completamente esa abundancia y se comienza a echar maldiciones por otras cosas que nos faltan. Y lo mismo pasa en el caso contrario. Tú sientes que no tienes abundancia, que te hace falta el dinero, que te hace falta lo material, y maldices porque no te hace falta lo material. No tienes en cuenta lo que Dios ya te ha dado una familia, un techo, te ha dado lo esencial, y de alguna manera no desagradeces esas cosas, desagradeces lo bonito que Dios te da, y de alguna manera le das importancia a lo material. Entonces, cuando no es una cosa, es otra. Cuando no te hace falta una cosa, te hace falta otra, y de alguna manera desagradeces lo bueno que tienes, no tienes en cuenta lo que Dios ya te ha dado, no tienes en cuenta lo que Dios de alguna manera te ha sabido poner en la vida, y de alguna manera somos probados en diferentes puntos. El diablo siempre trata de encontrar un punto débil en nuestra vida. ¿Qué nos hace falta a nosotros para atacarnos, para llegar y directamente ponernos a prueba? Y de alguna manera a la humanidad le hace falta mucho el agradecimiento. Agradecer lo que Dios nos da, lo que ya tenemos en nuestras vidas, y estar pendientes de que Dios de que Dios, no tenemos en cuenta lo que ya tenemos, y a raíz de eso sentimos vacíos que sí, que solamente Dios puede llenar. Entonces, es un problema muy, muy, muy recurrente en la humanidad. No somos agradecidos, y de alguna manera que es muy recurrente ver que una persona quiere lo que tiene el otro, y la envidia, la persona que quiere lo que tiene el otro, que avaricia lo que ya tiene otra persona. Y como te dije anteriormente, cuando no es una cosa es otra. Cuando ya tienes algo pero te hace falta otra cosa, de alguna manera no sientes que la vida no tiene sentido, y que de alguna manera Dios no te está respondiendo como debe. Y es un gran error de alguna manera sentir que Dios no te tiene completo, porque la vida de Dios al lado de Dios siempre es completa. Y entonces tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Así haga falta el dinero, tenemos nuestra familia viva, tenemos nuestra familia viva, tenemos paz, tenemos comida. Que no tenemos abundancia, que no tenemos riqueza, es cierto, pero tenemos cosas que nos pueden hacer felices, y que nos pueden hacer sentir gozosos, y que valen mucho más que el dinero. Y cuando tienes abundancia, pero no tienes de alguna manera no tienes suplidas las necesidades emocionales que de alguna manera es una familia, vivir feliz por otras cosas que sientes que te hacen falta de alguna manera. Sí, el dinero no es lo esencial, pero de alguna manera tienes que recordar que le pediste dinero a Dios, que le pediste abundancia, y cuando Él te la dio, pues de alguna manera
tú no puedes desagradecer porque Dios de alguna manera sí respondió a tus peticiones, pero de alguna manera en algún momento Dios te va a suplir lo que te hace falta, y no lo que mata la humanidad es la impaciencia. Lo que mata a la humanidad es que somos muy impacientes y no sabemos esperar en los tiempos de Dios para que cada cosa llegue a su respectivo momento. Y precisamente sentimos que cuando no tenemos algo que alguien ya tiene, que cuando no tenemos algo que de alguna manera no es que vemos que nuestro amigo tiene un carro, tiene una casa, tiene cosas materiales. Entonces, y cuando empezamos a sentir envidia de eso, estamos cometiendo un gravísimo error. Y no estamos siendo agradecidos con lo que ya tenemos. Entonces, el mensaje es muy claro. El mensaje es: valora y da gracias por lo que Dios te da. Si tienes lo material, pues listo, agradece a Dios porque te tiene reconfortado con lo material, te tiene bien con las cosas que tienes, con las riquezas que tienes. Y nunca te olvides, a pesar de que tengas riquezas, de que ya teniendo las riquezas y teniendo todo lo bueno que tienes materialmente, monetariamente, no te olvides de agradecerle a Dios por eso. No dejes de orar y no pierdas comunicación con Dios, porque muchas veces cuando se tiene en abundancia se pierde la comunicación con Dios, uno se olvida de la existencia de Dios. Y de alguna manera mi llamado es que no te olvides de Él cuando tengas abundancia, y tampoco te olvides de Él, y tampoco maldigas cuando estés en lo poco, tampoco maldigas cuando sientas que te haga falta algo exclusivamente material, exclusivamente monetario, porque de alguna manera Dios no te abandona, Dios está contigo. Y el mensaje es que seamos agradecidos con lo que ya tenemos, con lo que ya logramos, porque ya todo lo que tenemos es ganancia, y no podemos dejar desviar nuestro propósito, no podemos dejar desviar lo que ya hemos ganado, porque como el diablo le gusta meter argumentos, le gusta meter argumentos negativos, entonces te va a decir: bueno, pero es que Dios te dio esto, pero te hace falta esto, tú tienes que ir por esto, porque te hace falta, te llenaría más. Y al final terminamos cometiendo errores de los cuales podemos terminar arrepintiéndonos. Entonces el mensaje es: sé agradecido con lo que ya tienes, no maldigas el nombre de Dios, no maldigas cuando sientas que te hace falta algo, porque Dios ya te ha dado mucho con vivir, y ya te dio mucho con el sacrificio de Dios. Ya te dio mucho con el sacrificio de Jesús. Entonces nada, voy a finalizar con una breve oración para finalizar el devocional del día de hoy. Padre bendito, Señor de los cielos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, te pido que nos ayudes a ser más agradecidos con lo que tenemos, Señor, a que seamos más agradecidos con las ganancias que tú ya nos has dado, con lo bonito de la vida que tú nos has dado, y que no perdamos la comunicación contigo, Señor, que nos podamos sentir plenos y que podamos sentir agradecimiento y podamos sentirnos vivos a través de tu palabra, Señor. Te pido por las personas que están pasando pruebas, aflicciones, te pido por las personas que están pasando necesidades, Señor, que no pierdan el enfoque, Señor, que no pierdan la vista en ti, Señor, porque de alguna manera el diablo le gusta poner argumentos, le gusta poner cosas en contra para que la fe se vaya desvaneciendo, pero yo sé que al lado tuyo, Señor, nada nos va a hacer falta. Entonces, Dios, te pido por estas personas, te pido porque puedan ser llenas a través de ti, y que sientan que no les haga falta nada, Señor. Amén y amén. Nada, los invito a suscribirse a mi canal, a que activen la campana de notificaciones y a que compartan este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Bendiciones.